Hola a todos, hoy vamos a hacer un viaje fascinante, una especie de ascenso por una escalera del tiempo para descubrir una de las ideas más importantes de la ciencia, el átomo. Veremos cómo cada nuevo peldaño, cada idea brillante, se construyó sobre la anterior, llevándonos desde la antigua Grecia hasta el extraño mundo de la física cuántica. Y todo arranca con la pregunta del millón, ¿no? Esa que la humanidad se ha hecho desde siempre. ¿De qué está hecho todo? La mesa, el aire que respiramos, nosotros mismos. Bueno, para encontrar la primera pista de la respuesta tenemos que viajar muy, muy atrás en el tiempo. Venga, vámonos a la antigua Grecia, siglo V a.C. Allí, un filósofo llamado Demócrito se hizo una pregunta. Si coges cualquier cosa y la empiezas a cortar por la mitad, y otra vez, ¿llegará un punto en el que tengas un trocito tan pequeño que ya no se pueda cortar más? Él pensó que sí, y a esa partícula indivisible la llamó átomo, que en griego significa literalmente incortable. Pero ojo, y esto es súper importante. La idea de Demócrito era un ejercicio mental, pura filosofía. No hizo ningún experimento para demostrarlo. Su intuición fue increíble, desde luego, pero la ciencia necesita pruebas, necesita datos. Y para que llegaran esas pruebas, tuvieron que pasar más de 2000 años. Y ¡boom! Damos un salto enorme en el tiempo. Nos plantamos a principios del siglo XIX. Un químico inglés, John Dalton, recupera esa vieja idea del átomo, pero esta vez lo hace de otra manera. La pone sobre una base científica sólida, basada en experimentos y mediciones. ¿Y cómo se imaginaba Dalton un átomo? Pues a ver, de la manera más sencilla que se os ocurra. Para él, era como una mini bola de billar, una esfera maciza, sólida, imposible de dividir, el ladrillo fundamental con el que se construye todo. Puede parecer simple, pero para su época fue una auténtica revolución. La teoría de Dalton, allá por 1808, puso las reglas del juego sobre la mesa. Dijo: 1. Todo está hecho de átomos. 2. Los átomos de un mismo elemento, por ejemplo el oro, son todos igualitos. 3. Se combinan en proporciones sencillas para crear compuestos como el agua, que siempre es H2O. Acababa de nacer la química moderna. Claro, la ciencia no para y siempre va puliendo los detalles. Solo 3 años después, Amadeo Avogadro le puso un nombre más chulo a eso de los átomos compuestos de Dalton. Lo llamó molécula. Así que cuando 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno se juntan, forman una molécula de agua. El modelo de Dalton, esa bola de billar, fue el rey durante casi 100 años. Parecía que todo encajaba. Pero a finales del XIX, unos experimentos rarísimos con unos rayos de energía, los rayos catódicos, empezaron a mostrar algo que no cuadraba. Algo que sugería que el átomo no era tan indivisible después de todo. Fue J.J. Thomson quien, en 1904, descubrió que eran esos rayos, un chorro de partículas diminutas con carga negativa. Los llamó electrones. Y de repente, ¡zas!, la bola de billar indestructible se había hecho añicos. El átomo tenía piezas más pequeñas dentro. Había que dibujar un modelo nuevo. Y esto nos lleva al ingenioso y apetitoso modelo de Thomson, conocido como el pudín de pasas. A ver, imaginad un bizcocho, con toda la masa cargada positivamente, y ahora le metemos pasas por todas partes. Pues esas pasas serían los electrones, con su carga negativa. El conjunto era neutro, y por primera vez el átomo tenía una estructura interna. Vale, el pudín de pasas parecía una idea genial. Tenía sentido. Pero entonces llegó Ernest Rutherford, un tipo brillante, y decidió ponerlo a prueba con uno de los experimentos más importantes de la historia. ¿Y lo que descubrió? Bueno, lo que descubrió lo iba a poner todo patas arriba. Rutherford bombardeó una lámina de oro finísima con partículas positivas, llamadas partículas alfa. Según el modelo del pudín, esas partículas deberían atravesar el oro como si nada. Y sí, la mayoría lo hicieron. Pero, y aquí viene lo increíble, algunas se desviaron un montón, y unas pocas, muy pocas, rebotaron hacia atrás como si hubieran chocado contra un muro. El propio Rutherford no daba crédito. Su famosa frase lo dice todo. Fue como si dispararas una bala de cañón contra un pañuelo de papel y rebotara. Imaginaos la cara que se le quedó. Estaba clarísimo, dentro del átomo tenía que haber algo muy pequeño, pero increíblemente denso y positivo. Y es que ese experimento lo cambió todo. En 1911, Rutherford propuso un modelo totalmente nuevo. El átomo era en su mayor parte espacio vacío. Casi toda la masa y toda la carga positiva estaban concentradas en un punto central diminuto, el núcleo, y los electrones, como si fueran planetas, giraban a una distancia enorme de ese sol central. El modelo de Rutherford era una pasada, pero tenía un problema gigante.
Según la física de toda la vida, un electrón con carga dando vueltas debería perder energía sin parar y ¡plas!, caer en espiral contra el núcleo en segundos. Pero eso no pasa. Los átomos son estables. Menudo lío, ¿no? Y aquí entra en escena Niels Bohr para arreglar el desaguisado. Y lo hizo con una idea que era, para la época, una auténtica locura. Dijo, ¿y si dentro del átomo las reglas de la física no son las que conocemos? Propuso que los electrones solo pueden estar en unas órbitas muy concretas, en unos niveles de energía fijos. Y mientras están ahí, simplemente no pierden energía. Por eso, al modelo de Bohr se le llama el modelo planetario. Un núcleo en el centro, como el Sol, y los electrones girando en órbitas fijas, como si fueran planetas en sus carriles. Un electrón podía saltar de una órbita a otra, pero nunca, jamás, estar en medio. La energía estaba cuantizada. Pero la historia no acaba aquí, claro. El modelo de Bohr era una maravilla para el hidrógeno, pero con átomos más complejos no funcionaba tan bien. Y encima, nuevos descubrimientos demostraron que los electrones son súper extraños. A veces se comportan como partículas, a veces como ondas, y es imposible saber a la vez dónde están y a qué velocidad van. Había llegado la hora del modelo cuántico. Y aquí, de verdad, es donde la mente nos explota un poco. Olvidaos de la órbita de Bohr, ese caminito bien definido. Ahora hablamos de orbitales. Y un orbital no es un camino, no. Es más bien como una nube, una zona del espacio en 3 dimensiones donde hay una altísima probabilidad de pillar al electrón. Y así es como vemos el átomo hoy, un núcleo increíblemente pequeño rodeado de estas nubes de probabilidad, los orbitales. No sabemos dónde está el electrón, solo dónde es más probable que esté. Fijaos qué viaje, de una bola de billar a un sistema solar en miniatura y finalmente a este universo cuántico gobernado por la probabilidad. Y esto nos deja con una idea que, sinceramente, da un poco de vértigo. Si cada átomo que nos forma y que forma todo lo que vemos es, en su inmensa mayoría, espacio vacío, donde las cosas no están, sino que probablemente estén. No olvides suscribirte al canal.